Hola, buenas tardes. Hola. Damos inicio a una nueva conferencia de prensa, como habíamos acordado, como venimos haciendo, una duración máxima de 40 minutos por una cuestión de agenda. Incluso, bueno, Horacio Peralta se iba a conectar unos minutos solamente. Me pidió que si hay alguna pregunta puntual que tenga que ver con el sanatorio regional, hacerla ahora al principio. Y bueno, como siempre, desde el chat vamos pidiendo turno para hacer la consulta pertinente. Hola, Quique. Buenas tardes. Hola, hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. Sí, se escucha. Buenas tardes. Gracias. Gracias por la conferencia. El tema es que, bueno, tuve la posibilidad de entrevistar esta mañana al doctor Lorenzo Fernández Viña, que están transitando la experiencia en San Nicolás. Ellos dicen con buen éxito en el uso del ibuprofenato, que es un tema que venimos hablando, por lo menos a mí me interesa y lo planteo en este ámbito de médicos fundamentalmente. Y también acá se discutió, por ejemplo, el tema de la ANMAT, que no estaría. Yo le preguntaba por qué tanto lío en lo burocrático, ¿no? No sé si se escucha bien. Y él me decía que es lógico que hoy, en medio de la pandemia, es imposible hacer las experiencias más allá de lo que se hace en la práctica médica. Pero ellos hablan de muy buenos resultados con el ibuprofenato. No sé si tienen novedades de lo que se está haciendo allá, incluso desde el público acá en el capítulo. Quique, te respondo un poco a lo que también charlamos el otro día. La experiencia nuestra es relativa en los pacientes que uno ve de cuadros leves a moderados y los utiliza y que tienen un estado evolutivo estable y favorable. Hay unas pequeñas mejorías, pero en los pacientes que tuvieron evolución inadecuada de entrada no hemos logrado que mejore con las nebulizaciones. Insisto también lo que te decía el otro día, esto, por más que algunos digan que no, esto requiere de investigaciones grandes, con mucho número, para poder definir adecuadamente la utilización. Nosotros lo estamos haciendo como lo autorizó el Ministerio de la provincia, en los pacientes que no responden o no mejoran con el tratamiento habitual, tratar de implementarlo. Lo hemos utilizado en varios pacientes, cerca de 10, y te repito lo que te dije el otro día, no podemos decir que es una medicación que trae una solución al problema que estamos teniendo. Y con respecto a las aprobaciones de la ANMAT, bueno, no somos quien nosotros decir nada. Eso creo que en el país hay investigadores y hay científicos importantes que son los que tienen que definir cuándo una medicación tiene una indicación precisa y una utilidad precisa, ¿no? Solo agrego esto, justamente no imagino que ustedes no son el ANMAT, ni siquiera tampoco el doctor Lorenzo. Lo único que digo es que en algunos lugares, evidentemente, estamos en un territorio medio... la conferencia de prensa, Cristina. Chau. ¿Perdón? El micrófono, Horacio. Me llamaron por... No está. Digo que evidentemente hay criterios médicos porque hablan con mucho entusiasmo ahí, porque no es él solo, incluso hay un farmacéutico que lo dona gratis, que lo están distribuyendo gratis y lo aplican, como usted dice, no en cualquier caso, pero que en los casos que amerita hablan con mucho entusiasmo y hablan de cientos de experiencias. Es lo único que agrego yo para si ustedes pueden agregar algo más. Te repito, Quique, lo mismo que decíamos el otro día. Esto requiere de estudios
que esté avalado por comité científico. Tenemos que hablar de qué tipo de pacientes, qué gravedad tiene, qué compromiso radiológico, qué nivel de oxígeno. O sea, son todas cosas que tienen que ser muy precisas para ser valoradas y que obviamente no las tenemos. O sea, yo los estudios que hemos leído, incluso se han hecho en algunas provincias, sobre todo en Córdoba, donde empezó, pero no tenemos esos elementos y que esté aprobado por la Sociedad de Terapia Intensiva o la Sociedad de Infectología o un comité de científicos que realmente nos dé a los médicos la tranquilidad para usarlos masivamente, digamos, ¿no? Yo, si puedo agregar, creo lo mismo que opina Claudio. Hoy el número de pacientes que tienen ellos en el sanatorio integrado y nosotros en el regional, hemos tenido de las 3 tipos de evoluciones y con esos pacientes. Los pacientes que han estado graves y que uno lo ha nebulizado, han evolucionado de forma severa. Los pacientes leves a moderados, por ahí mejoraron y tal vez uno cree que sin haberle hecho el ibuprofeno hubieran evolucionado igual. Creo que nos falta evidencia como para poder hacerlo de una manera certera. Y no somos nosotros los que estamos ni preparados ni abocados a hacer esa investigación. Esta pandemia nos pone contra las cuerdas y por ahí un poco tampoco ayuda la presión social sobre todo este tipo de tratamientos, cuando lo que sí está demostrado y el Ministerio recomienda es mantener la hidratación, el oxígeno en el paciente que lo necesita se ve que es beneficioso, el corticoide es beneficioso. Hay un montón de cosas que sí se ha probado que son beneficiosas y son las cuestiones que se hacen durante los tratamientos, por lo menos en internación. Todas esas otras cuestiones, si no uno al paciente le tendría que estar ofreciendo todos los tratamientos que se escucha de manera informal que son posibilidades compasivas de tratamiento. A un mismo paciente uno no le puede hacer el ibuprofeno, la ivermectina, el plasma, todo al mismo paciente. Esto la verdad que hay que tratar de mantener la calma, saber que cuando uno aboca un tratamiento es lo que está demostrado, y en los casos que la familia realmente toma la decisión de querer hacerlo, se plantea y se busca la posibilidad. Uno no lo hacemos de manera masiva porque no sabemos si puede ser contraproducente. Todavía eso no está demostrado. Gracias. Bueno, yo quiero agregar algo más. Hola. ¿Sí que me escuchás? Ahí está. Sí. Yo quiero que entiendan que más que todo, nosotros ninguno de los 3, sanatorio y hospital, somos órganos de investigación clínica. Nosotros nos abocamos siempre a protocolos de tratamiento porque tampoco podemos dar garantías y tampoco lo que no podemos hacer, y es una parte legal la que nos toca como médicos, es garantizar un resultado. Ahí ya incurriríamos en un delito y tampoco podemos hacerlo. Y creo que también en la mayoría de las ciudades grandes y en los lugares donde se están tratando estos temas, se está manteniendo la misma prudencia, porque creo que justamente lo que queremos es eso, no intentar primero porque no somos órganos de investigación, como te decía antes, y además porque entendemos que todo lo que el protocolo que nos bajen las asociaciones argentinas, tanto de terapia intensiva como de infectología, lo hemos aplicado, como decía Horacio. Cuando nosotros tengamos eso, no va a haber ninguna burocracia en el medio, lo haremos de aplicación inmediata, teniendo recursos, si tenemos recursos a nuestro alcance. Pero quiero que entendamos eso, nosotros en Cañada de Gómez no somos órganos de investigación, entonces tampoco podemos someternos a hacer pruebas piloto ni nada de eso. Que pregunte otro compañero, yo. Sí, Alejandro Falapa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, sumarme un poco también a la pregunta que hacía Quique, en relación a que si este tipo de tratamiento, si no tiene ningún tipo de efecto negativo en el paciente, y ante la falta de otros tratamientos disponibles, ¿por qué no probar? Aunque entiendo también lo que dice el doctor Rodríguez, que ellos no pueden estar haciendo experimentación, pero ante la falta de otro tratamiento, ¿por qué no probar como sí lo están haciendo en otras ciudades, por lo menos para ver si se puede llegar a buen puerto? Y sumar otra pequeña pregunta, si se hizo en Cañada, si los médicos presentes están tratando a algún paciente con ivermectina.
Yo con respecto a la primera parte del ibuprofeno, Alejandro, lo que vos decís o asegurás que no puede ser contraproducente no está demostrado tampoco. No sabemos si hacerlo a grande escala no va a haber un número de pacientes importante que pueda tener los efectos adversos. Eso es también lo que a nosotros nos da temor. ¿No? Nadie asegura que esto es inocuo. Nebulizar a un gran número de pacientes no va a haber un porcentaje que pueda hacer efectos adversos. Por eso tampoco no nos arriesgamos, por lo menos nosotros desde el sanatorio, no lo promovemos hasta que no esté la indicación más firme que de alguna sociedad científica. Eso que no tiene efectos adversos no lo podemos asegurar. Si me permiten una aclaración de lo que significa uso compasivo desde el punto de vista legal. En realidad, cuando se solicita el tratamiento con el ibuprofeno inhalado, se habla de uso compasivo porque no está comprobado si es benéfico o no, si puede tener consecuencias no previstas o si realmente es útil, o hasta si es dañino. O sea, el uso compasivo es, como está en experimentación, no tenemos certeza científica, la ANMAT por eso no lo tiene todavía aprobado, lo cual no significa que mañana o pasado no esté aprobado. Digo, hoy no hay certeza científica, lo solicita quien es el paciente a su riesgo, bajo el consentimiento informado. Esto es, libera a los médicos de las posibles consecuencias. Entonces, poco, Falapa, la respuesta es, vos preguntabas, bueno, pero si no es dañino y no hay otros métodos, no, sí, hay otros, hay medicación que se está utilizando, que está comprobado la eficacia, hay procedimientos que ya están recomendados por ANMAT, y esto, repito, está legalmente, formalmente, está en investigación por parte de quienes son los órganos competentes en la investigación. Los médicos no pueden aplicar a todos los casos como el uso compasivo si no lo solicita la persona y a la persona a quien se lo dan si no sabe que siempre hay un riesgo porque no hay certeza. Hoy podríamos estar aplicando el ibuprofeno y cuando terminen los estudios dentro de 6 meses decir que total es inútil o que es dañino, y por eso es un poco, digamos, el planteo, no está recomendado por las sociedades médicas como de uso, digamos, masivo, justamente por esto. Esa es la diferencia de un procedimiento aprobado por el ANMAT o un medicamento aprobado por el ANMAT y lo que es el uso compasivo. Son cosas distintas. Puede ser riesgoso. Nadie te va a poder asegurar que no lo sea. Y es cierto, en Cañada no hay institutos de investigación y el uso que se hace del ibuprofeno, el sistema médico de salud público y privado del ibuprofeno que se hace en Cañada es el mismo que se está haciendo en la mayoría de los sanatorios y hospitales prestigiosos de Rosario. Es un criterio mayoritario en la provincia de Santa Fe. Si vos te vas a los mejores sanatorios privados de Rosario y de Santa Fe, la mayoría vas a encontrar, en la mayoría, digo, siempre hay excepciones, siempre hay profesionales que tienen otro criterio, pero la mayoría prima este criterio, y sí, lo del uso compasivo es ese el alcance. Nada más quería dar un punto de vista legal. Disculpen los médicos, pero quería abordarlo desde otra óptica. Gracias. Fabián, No, permíteme, Alejandro. Sí, quería agregar algo. Esta pregunta que hago es algo que la gente por ahí te pregunta habitualmente en la calle, en reuniones. No es que uno trae la pregunta porque está encaprichado con que se use esto o no. Claro. Es que, bueno, en todos, ustedes saben, se han viralizado muchos audios, videos, gente que comenta, médicos o supuestos médicos que comentan. Entonces, bueno, por ahí llevarle la pregunta a ustedes, que son los profesionales y pueden aclararnos esto, sería muy, muy beneficioso. Agrego un poquito lo que dijo Fabián también y Horacio. 2 cosas. Nosotros nos comunicamos con todos los centros de terapia de los sanatorios de Rosario, los colegas que trabajamos, que nos comunicamos y compartimos tanto los casos complicados como los tratamientos que podemos realizar. Y lo otro, que tanto la Sociedad de Terapia Intensiva Argentina como la Sociedad de Infectología
marca como riesgo la posibilidad de anafilaxia o de alergia y de broncoespasmo severo con la primera dosis del ibuprofeno, y también con las reiteradas dosis, la posibilidad, como es un antiinflamatorio que inhibe determinadas enzimas, la posibilidad de que aparezcan algunas infecciones que puedan predisponer a algunas infecciones que no son justamente las virales. Entonces, esas son las cautelas que hay que tener y obviamente, insisto, medicación que no está aprobada, siempre todo el riesgo también está en el que le indica. Por eso que esto es, como explicaba recién Fabián, un tratamiento compasivo. La familia lo pide, firma un consentimiento, tratamos de conseguirlo, lo busca a veces la familia o como podamos y lo hacemos. Bien, y sobre el uso de la ivermectina, dado que acá en la ciudad de Correa, bueno, el doctor Alonso la está utilizando o la ha recetado, acá en Cañas se hizo ¿se trató algún paciente con el medicamento? Mirá, Yo no tengo experiencia. que como Oye, vos sabés, me parece, creo que todos sabemos que hay un montón de gente que lo está tomando, las farmacias están vendiendo, nosotros no lo indicamos, nosotros del servicio de clínica del sanatorio llevamos atendido 230 pacientes ambulatorios con muy buena evolución y llevamos atendidos 63 pacientes internados y en ninguno hicimos ivermectina. Los pacientes, como todos sabemos, esta enfermedad, tenemos un gran porcentaje de patología que se resuelve en su casa con elementos y tratamientos simples y con los controles que hacemos ambulatorios. O sea que te digo, de total de casos nosotros no lo indicamos, pero sí hemos atendido pacientes que la han tomado y que después nos llaman porque no andan bien o mejor aparecen cuadros más complicados y tenemos que agregar otros tratamientos y a su vez controlar el laboratorio de algunas complicaciones que puede traer el uso de la ivermectina. yo después, Claudio, con respecto al tema de la evolución, nosotros en el sanatorio, también la mayoría de los pacientes que fueron tratados ambulatorios, debemos tener alrededor de 150, 160 pacientes, los pacientes internados, digamos, y uno cuando analiza los números que manifiesta el comité de cantidad de casos activos más los recuperados, y que hay alrededor de, yo no recuerdo el último número, pero estamos en 800, y cuando analiza la mortalidad que hubo en Cañada, que es alrededor del 2%, estamos hablando de que no está por encima de la mortalidad que hay a nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que el tratamiento que se está ofreciendo en Cañada marca los mismos números que se marcan a nivel nacional con respecto a la cantidad de decesos y pacientes recuperados. O sea que no, en eso hay que remarcar que las medidas que se están tomando nos están poniendo a la ciudad en el mismo lugar que cualquier otro lugar, por lo menos del país, y a nivel mundial es un poco más variable las tasas de mortalidad. Eso por ahí me parece importante destacar. Muchas gracias. Roberto Laroca, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo quería preguntar, saliendo un poco del tema de los medicamentos. Esta semana, estos últimos 7 días, comparados con los 7 días anteriores, más o menos hay un 21-22% menos de casos. Yo le quería preguntar al sector médico si eso había significado un alivio o por lo menos una percepción de alivio o una señal de que algo está mejorando en cuanto al nivel de la epidemia. Conozco que es imposible hacer predicciones todavía, ¿no? Pero por lo menos querías tener un indicio de lo que piensan los médicos. Yo, en cuanto a la cantidad de ingresos nuevos en la última semana, sí notamos que hubo un descenso en los ingresos a internación. Sí, nosotros el nivel de ocupación que tenemos en terapia de 7 camas, tenemos 4 ocupadas con los 3 respiradores disponibles para COVID, los tenemos ocupados, pero son pacientes con internaciones ya prolongadas, por encima de
hay pacientes con 8 días de internación, y tenemos algunos por encima de 10 días con asistencia respiratoria. Pero en esta última semana es como que hay una sensación de disminución. Esto uno no lo quiere transmitir como que es un permitido para volver a retomar los malos hábitos, porque vamos a volver a estar en una semana en situaciones de aprieto. Esto lo que hay que destacar es que si hubo un mejor comportamiento por parte de la comunidad, evitando las situaciones de riesgo, hay que seguir por ese camino que permite que el sistema de salud por ahí se descomprima un poco, porque los recursos son escasos y venimos trabajando al límite. Bueno, en el caso del Hospital San José, nosotros la situación es similar. Nosotros hasta el domingo pasado llegamos a tener el 100% de la capacidad del hospital, completo, tanto sala como terapia. Y realmente del lunes en adelante hacia hoy ha bajado un poco el número de ocupación, pero realmente, y sobre todo a la vista de las reuniones y fiestas que por ahí se han producido, bueno, la verdad que nada. Es un momento en el cual no queremos, vamos expectantes semana a semana, día a día, y tanto hacer un buen trabajo entre progresivos de terapia, sala general, y en base a eso ver cómo lo podemos ir cumplimentando. Pero la verdad que realmente ha sido una semana un poco mejor en cuanto a la ocupación, pero esto de un día para el otro, por eso siempre hablamos del número dinámico, puede realmente completarse. Sí, nosotros, Roberto, y a todos, nosotros es la peor semana desde que empezamos. Nosotros, viste que esto es variable, a veces un sanatorio está más lleno, otro. Para nosotros esta es la más complicada. Tenemos 6 pacientes en terapia y 4 en respirador, y tenemos 9 pacientes internados en la sala. O sea, en el volumen de trabajo es la semana más complicada. Obviamente que son pacientes que vienen con una enfermedad de 7, 10 días evolucionado y se complicaron esta semana. Con lo que vos preguntabas, Roberto, de la cantidad de números de casos, con la cantidad de alta, creo que eso Luciano lo está mostrando en el informe diario, y creo que por suerte, y uno está siempre teniendo la esperanza de ver cuándo empieza a disminuir, parecería que hay más altas más altas de curación que de diagnóstico de enfermos nuevos. Pero con respecto a la internación, es para nosotros en el sanatorio la semana más complicada. Sí, Claudio, yo quiero destacar también, nosotros tenemos 3 en respirador. No es que estamos aliviados, sino que esos ingresos fueron de las semanas anteriores cuando fueron álgicos, y el sistema de salud, nosotros en este momento tenemos 4 pacientes en la UTI, y de aquel lado tenemos 7 pacientes en sala general. No es que, lo que sí son pacientes que vienen arrastrando de las semanas previas, y no hubo tantos ingresos nuevos esta semana. Veníamos muy al límite. Muchas gracias. Verónica Travaglino, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? Sí. Yo, bueno, me llegaron muchos comentarios de gente que me dice, tengo COVID, pero no fui hisopado. ¿Hay algún registro de esa cantidad de personas que por ahí no son hisopadas o hisopan a uno en la familia? ¿Cómo se lleva el control de eso? No sé si lo llevan en la municipalidad, si lo llevan en los sanatorios, que asisten al grupo familiar. A ver, no sé qué. De nuestra parte tenemos el registro de la gente. A ver, hay gente que es positiva por diagnóstico clínico epidemiológico, llama al 0800 en base a los síntomas que manifiesta, se la considera positivo sin ser hisopada. Esa gente tenemos el registro. Incluso se la llama también desde acá, y algunos casos por ahí anteriores nos van escribiendo al FEU del comité solicitando el alta o alguna consulta puntual, y también se le viabiliza. Lo que tiene que ver con, bueno, si se hisopa a un integrante de la familia también, si un integrante de la familia, no me quiero meter mucho en términos médicos, pero por lo que vemos desde digamos, nuestra parte, lo que tiene que ver con el centro municipal de llamados, y hay un positivo en la familia y el resto empieza con síntomas,
no se lo hizo y se lo considera también positivo por diagnóstico clínico epidemiológico. Y un poco remarcarte lo que decía Luciano, es que a veces hay algunos pacientes, está retumbando algo, hay algunos pacientes que se espera que tenga en el grupo familiar que se dé positivo para poder dar el diagnóstico a los demás por contactos. O sea, a veces se demora el informe de eso porque a lo mejor hay 4 personas con síntomas y sopan a uno, hasta no tener el resultado de esa persona no podemos decir que los demás son contactos. Por eso te digo, a veces hay una demora en el informe del diagnóstico hasta que no tengamos un positivo dentro del grupo familiar. Yo después también quiero, esto es una apreciación, digamos, personal de análisis con respecto al comportamiento de esta pandemia. Es tan prevalente, digamos, tiene una incidencia en realidad, una incidencia tan alta, quiere decir que en poco tiempo aparecen tantos casos nuevos que muchas veces se le hace difícil al sistema sanitario poder llevar un control del 100% de los casos. Tiene un comportamiento tan masivo que para hacer un control preciso de caso por caso, es probable que muchas veces se filtren. Otra cuestión sería una patología de baja incidencia, en donde habría casos, menor cantidad de casos en simultáneo, entonces uno podría identificarlo y hacer un seguimiento. Esto es tan masivo y por eso uno, más allá de los números de que manifiesta el comité, seguimos remarcando el cuidado, porque el comportamiento de esta pandemia hace que por ahí pueda estar circulando gente sin tener un registro preciso, porque es bastante compleja, y más sabiendo que hay gente asintomática circulando. Entonces, yo creo que ese número de los registros de activos y recuperados es probable que haya algunos, pero es propio, creo que, del comportamiento de la enfermedad. Eso es una apreciación personal. Emanuel Soberquia, buenas tardes. Bueno, sigo. Quique de María se había anotado para volver a preguntar. Quique. No tiene habilitado el micrófono. Quique. Tenés inhabilitado el micrófono, Quique Di María, para poder preguntar. Discúlpeme, yo... Claro, tenés razón, no enchufé el dispositivo. No, le decía a Emanuel, está primero que no preguntó. Exacto, pero le di la palabra y no... Emanuel. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Digo, porque estoy teniendo problemas con el audio. Ahora sí. Hola, hola. No se escucha. Hola. Sí. Yo a Emanuel lo escucho. No hola, se hola. escucha. Sí, Ahora se escucha. Se escucha. A ver. Se escucha perfecto. Es intermitente el audio, Soberquia. Yo... tenía desactivado el micrófono, por eso. ¿Se escucha? Emanuel. Ahora se escucha. Emanuel. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpa, si hay alguna pregunta para mí, pues yo tengo que seguir... ¿Se escucha ahora? Sí, yo te escucho, ¿Hola? No sé si... En realidad va y viene, se corta, va entrecortado, no es que no se escucha entrecortado, entonces la pregunta entera no se puede escuchar. Bueno. ¿Se escucha ahí? Ahora sí, Emanuel. Hola. Me parece que cuando hablas se escucha. Cuando dejas de hablar, como que se mutea. ¿Está bien? ¿Algo así?
Sí, ahí aparece que Es abandonó la reunión. entrecortado. Bueno. Quique, ¿querés seguir vos? Sí, yo era porque no quería pasarlo. Bueno, lo mío es simple. Ahora voy a dirigirme a Francisco Fernández, ya que está acá. En realidad la pregunta tiene que ver con algo como uno no va siguiendo los casos día a día del parte policial en general, pero no lleva, por deficiencia de uno, no lleva la estadística. Pero si se puede considerar que desde que comenzó todo este tipo de restricciones, llamadas de la manera que se llamen, advierten alguna mejoría en lo que es el comportamiento del ciudadano cañadense, más allá de que siempre hay alguna fiesta, siempre hay alguna transgresión. Me refiero en términos generales. ¿Notan alguna mejoría? Y sí, compuesta la pregunta, porque también habían armado mucho el delito, si eso más o menos consideran que se mantiene en términos estables el delito común. Es doble la pregunta, Francisco. Sí, buenas tardes a todos. Hola, Quique. Hola. Bueno, creo que en términos generales se ha corregido mucho el ciudadano porque han aprendido, digo, a ser respetuosos y a tener otra forma de vida diferente. Lo que sí, con respecto a las fiestas clandestinas y a las reuniones, los jóvenes están realizando reuniones y van cambiando de pueblos, de jurisdicción y de lugares así bastante alejados e inéditos, diría yo. En la última reunión y en la última intervención que hubo en la ciudad de Antron y Las Rosas, ustedes saben que fueron lugares bastante sorprendentes. Uno fue el cementerio y otro una casa donde se fabricaban ataúdes. Encontraron gente de Cañada de Gómez en los dos lugares. Nosotros con la municipalidad estamos haciendo un trabajo preventivo para tratar de lograr antes de ubicar esos lugares. Lo hicimos en un lugar que se llama La Florida, que es un campo que está a la vera del río Carcarañá, en realidad es jurisdicción de comisaría de segunda. Ahí notificamos al que creemos que es el organizador de esto y el que tiene adelante ahí una especie de ranchada para pescadores, pero bueno, después recibimos información de que se han hecho algunas reuniones. Nosotros los tenemos identificados y ya fue notificado de que de la violación del DNU, ¿no es cierto? Y con la otra pregunta que me hacías, todavía seguimos manteniendo el delito común un poquito a raya, digo yo. Ha surgido algunas cuestiones ahí que ustedes saben, que salieron a través de las redes, algún asalto a mano armada o algunas cosas de esas que, gracias a Dios, hemos logrado detener al sindicado, que está en este momento detenido en la alcaldía de la jefatura, y estamos tratando de corregir preventivamente algunas cuestiones del delito callejero, como dicen comúnmente, que es el hurto, el arrebato y algunas cuestiones estas de abrir los autos. Hemos bajado mucho las estadísticas, tiene también que ver el tema de la pandemia que nos ha dado una mano, y bueno, algunos cambios que hemos hecho con respecto a la actitud, digo yo, de algunos policías para que trabajen en la calle un poquito más como policía, digo yo, con ganas, y un poquito más de prevención en todo el ámbito de la ciudad. Gracias. Emanuel, ahora sí. Bueno, pregunta Emanuel y ya vamos terminando, estamos sobre el tiempo. Emanuel, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha ahora? Sí, sí. Bueno, mi pregunta va dirigida a Natalia Ottaviani, la secretaria de Hacienda. Tiene que ver con los 9 millones que se publicaron, con lo que se publicaron con respecto a la inversión que hizo el municipio en base a la pandemia. Tengo entendido que la provincia también aportó unos 3 millones, si no estoy equivocado, si eso está establecido dentro de esos 9 millones. Y para hacer una
una comparación que fue muy cuestionado a raíz de una investigación que hicimos nosotros, si nos pueden decir cuánto dinero se le aportó en medio de la pandemia a la Iglesia Corona de Gloria, que fue un cuestionamiento grande que se le hizo con respecto a los fondos públicos. En cifras, por favor. Hola, Emanuel, hola a todos. Sí, por supuesto, dentro de los 9 millones, esa es la inversión total que hizo el municipio y que continúa haciendo, porque bueno, esto como todos sabemos no terminó. Están contemplados los aportes que hizo, digamos, se han rendido ya los aportes que hizo la provincia, que fueron alrededor de 4 millones. Te podría decir una cifra, en un ratito te la puedo decir, tengo acá el expediente porque me encuentro trabajando. Pero sí, está dentro de lo que es los 9 millones. Sí, no es los 9 millones más lo que mandó la provincia de Santa Fe. Con esos fondos se han afrontado parte de esos 9 millones. No sé si se escuchó, perdón. Bien, y podemos saber cuánto se le... Sí, se escuchó. ¿Y podemos saber cuánto se le dio al Ministerio Corona de Gloria en medio de la pandemia con los fondos municipales en cifras? En este momento no lo tengo disponible, pero lo podríamos solicitar. Hay un expediente como se le aporta a un montón de instituciones, no solamente a esta, digamos, iglesia en especial, sino se le aporta a los clubes, a las distintas instituciones que permanentemente el municipio no solo colabora ahora en pandemia, sino durante la gestión, digamos, en curso, siempre se han afrontado, digamos, obras que se ha colaborado. Bueno, sí, te lo podríamos facilitar. Me tenés que, por supuesto, esperar porque eso no lo tengo en la cabeza realmente el número exacto. Perdóname, Natalia, mi pregunta específica es básicamente por qué con otras instituciones se mostró el monto y con Corona de Gloria, por ejemplo, no, en el medio de la pandemia, ¿no? Y si ustedes consideran necesarios esos aportes a instituciones que no están funcionando. Perdón, están, digamos, yo tengo entendido que las iglesias, digamos, en la católica y las demás iglesias están funcionando con una concurrencia de hasta 30 personas por reunión o por encuentro, como se llamen, o bueno, en el caso de la misa católica. Claro, por eso mismo yo preguntaba cuánto era el monto que se le destinó a esta institución para cotejar con la cantidad de dinero que se le destinó a la pandemia desde el municipio. Digamos, si la provincia le dio unos 4 millones, serían alrededor de otros 4 millones y medio o 5 que destinó verdaderamente con fondos del municipio. Y digamos, ¿y por qué se destinó a instituciones que en ese momento no funcionaban o por lo menos no estaban abiertas al público, dinero que podría haber sido destinado a la pandemia, ¿no? Pregunto, esta es mi pregunta, por eso quería contestar. A ver, no se deja de asistir las necesidades que la pandemia trajo aparejada en lo social, en lo institucional, me refiero, a ver, si vamos al tema de los clubes tampoco están plenamente funcionantes y sin embargo se hicieron aporte a los clubes porque se han aprovechado estos momentos de no concurrencia societaria para, digamos, mejorar las instalaciones. En este caso igual se ha hecho un aporte, no recuerdo el número exacto realmente, para que mejore una instalación. Es un Zoom, es una instalación que están mejorando ellos. Pero no es que se dejó de atender la asistencia o se dejó de proveer a lo que se necesitaba por parte de Sanatorial, los espacios municipales, la seguridad en el trabajo para la gente, por asistir a las instituciones. Así que desde mi punto de vista es una decisión de la gestión y que la acompaño plenamente. ¿Pero era urgente esa decisión? Digo, ¿no era prioritario la pandemia? Sin duda es una decisión de la gestión y te repito, no se deja de atender las necesidades urgentes que realmente hay para el caso que haya, por ejemplo, asistir gente que tiene una enfermedad o gente que, digamos, cuestiones de asistencia urgente alimentaria, de elementos de limpieza, de elementos, bueno, de todo tipo, que en este momento y ya hace desde marzo se está asistiendo a distintas personas. Así que acá no se valora por ahí lo urgente
con respecto a si está abierta o no está abierta. Es una necesidad que se plantea de la institución, como de otras instituciones. Por ejemplo, Alpi ha renovado parte de sus instalaciones y sin embargo, bueno, no sé, siempre el Colegio San Antonio, distintos colegios, en el caso, por ejemplo, de los colegios se ha aprovechado esta oportunidad de estar cerrados al público para mejorar sus instalaciones. O sea, yo creo que una cosa no quita la otra, me parece. O, por ejemplo, en el caso del Teatro Cervantes, que también se ha hecho un aporte para que ese teatro, cuando se pueda, esté en condiciones de recibir gente, se puedan hacer eventos. O sea, hay muchas instituciones que han sido ayudadas, no solo las católicas, o las iglesias de culto diferente al católico, sino que otras instituciones que no son urgentes, como vos decís, pero que no se ha quitado la asistencia inmediata y urgente que nos han requerido, ya sea sanatorios, hospital, bueno, el municipio mismo en su centro de asistencia, en todos los ámbitos. Así como se ha criticado en algún momento, que yo he estado en reuniones, el aporte cultural de la casa, por ejemplo, de los eventos que se hacen en casas del Bicentenario. Nos parece oportuno generar fuentes de trabajo o un pequeño granito de arena laboral a gente, por ejemplo, con los artistas que hacen el streaming los fines de semana, los días domingos específicamente, durante un par de horas, se le hace un pequeño aporte dentro de esta situación difícil que les toca afrontar a ellos, que no tienen trabajo, no hay eventos, no hay shows. Entonces, bueno, me parece que digamos, este aporte no va en detrimento de lo que es la urgencia y lo sanitario en este caso. Perdón, Natalia, quiero hacer una aclaración, porque recién dijiste que yo... La pregunta respecto a lo cultural había sido mía. Perfecto. Y quiero hacer una aclaración. Yo no dije en su momento, no cuestioné el gasto en cultura. Yo lo que dije era que si no se podían reasignar esas partidas para uso en compra de equipamientos para cuestiones de la pandemia, por llamarlo de alguna forma. Yo no dije que estaba mal o bien gastado. Yo dije que se podían haber reasignado esas partidas. Esa era mi pregunta. Lo quiero aclarar porque por ahí queda como que estoy en contra y no es así. No. Entiendo que, y es la misma respuesta que yo a Emanuel te la doy a vos. No hemos dejado de asistir cuestiones básicas de la pandemia con lo que es salud. En realidad, la cuestión de salud no es estrictamente municipal. La pandemia nos atraviesa y, por supuesto, el municipio asiste en lo que es salud. Los gastos en salud son puramente provinciales, lo debe afrontar provincia. Pero bueno, a ver, el municipio en este caso es la primera barrera en que la gente recurre y por supuesto que Natalia, que hay situaciones excepcionales. Entonces, yo creo que si uno tiene en un momento una situación como esta, hay que rever algunas cuestiones y dejar de decir esto es provincial, esto es nacional y esto es de un lado o del otro. A mí me parece que son cuestiones de sentido común y ahí es donde realmente hay que cargarse al hombro la situación de la ciudad. Entonces, si me permiten... Perdón, que yo quiero decir algo también para poder opinar. No, está bien, Fabián, pero después queda como que uno está en contra y no es así. Quiero aclararlo. No, me quedó claro. Yo lo que quería aclarar es que el sentido común, si me permiten, indica una cosa. De cada 100 pesos que los contribuyentes aportamos, 22 pesos se los lleva la provincia, cerca de 74, 75 se los lleva la nación y muy poco es lo que queda en el municipio. Entonces el sentido común indica que lo que hay que hacer es ponerse al hombro reclamando a quienes son los responsables, que son la nación y la provincia, que aporten los fondos. Pedir que se reasignen partidas, ya sea la partida de publicidad o la partida de prensa, de cultura, Perdón, Fabián, se me cortó. Disculpame, se me cortó, no te escuché.
lo que te estoy diciendo es que como hablaba de sentido común, el sentido común indica que hay que reclamarle a quienes son los verdaderos responsables. La provincia, los cañadenses aportamos más de 2.000 millones de pesos al año y más de 4.000 a la nación, y es muy poco lo que vuelve. Si vos analizás la cantidad de cargos que hay en salud, la ciudad de Santa Fe es 10 veces Cañada, pero no tiene 10 veces los cargos en salud que tiene Cañada, es 150 a uno. O sea, es desproporcionado lo que aportamos y lo poco que vuelve. Entonces, lo que el sentido común indica que no hay que decir, dejemos de pagarle a los periodistas, dejemos de hacer publicidad o dejemos de alguna forma de dar a publicidad y a conocimiento los actos administrativos y esas partidas derivar la salud. No tiene sentido, porque las verdaderas partidas de salud están en la nación y en la provincia. Eso es el sentido común. Por eso, decir reasignar una pauta publicitaria, reasignar un subsidio a un artista independiente, que generan cultura, que generan conocimiento, que generan libertad de expresión, que generan prensa, no hace la cuestión, no es de sentido común eso. El sentido común dice, la provincia y la nación tienen multimillonarios fondos que nosotros aportamos y que no vuelven, hay que reclamarlo. Está bien, pero Bueno, si no tenemos... Gracias, Fabián. Le damos final. Sí, pero me gustaría porque si no, es como que uno no puede terminar de redondear la idea. Yo te entiendo. Sí, pero vos preguntaste y yo respondí, por eso. Está bien, pero quiero repreguntar. Sí, pero me parece que ya la idea era una por después si me querés preguntar, no estoy abierto, pero me parece que no es el ámbito acá. Acá era más para hablar de temas de salud y me parece que también ya estamos un poco excedido en horario, ¿no? Exacto, utilizamos 40 minutos. Cañada no había respiradores y nosotros destinamos el dinero a otra cosa, Fabián, a eso me refiero. ¿Me entendés? Entonces, tiene que venir una empresa cuando los fondos públicos, entonces me parece que por ahí, cuando hablo de si se puede hacer reasignar un... Estás equivocado en lo que planteas por dos razones. Primero, los respiradores públicos estaban, obviamente, el responsable... No alcanzaban, Fabián, no alcanzaban. No alcanzan y te voy a explicar por si querés, me excedo. Pero no alcanzan porque el sistema de salud, ya lo dije la otra vez, se enojaron, la provincia de Santa Fe, entre el sistema público y privado, tiene 900 respiradores contra 2.500 de la provincia de Córdoba, porque hubo mucho marketing detrás del sistema de salud público en los últimos 10 años y los números indican otra cosa. Pero el sistema público en Cañada lo tenía, y el sistema privado se lo ayudó con gestiones municipales y gracias. Perdón, una última y me voy. Pero eso, te quiero aclarar algo. Eso es el sistema privado de salud, no el sistema público. No depende ya de la provincia eso. Yo me refiero a lo que depende de la provincia. De lo que depende de la provincia trajo 5 respiradores porque había 2 rotos y 2 obsoletos. Así que en la parte pública, en eso la provincia se respondió a partir de las gestiones, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos por participar. Se ha extendido un poco más de lo previsto. Y bueno, quedamos a disposición para una nueva conferencia de prensa. Les voy a estar avisando como hacemos siempre. Una sola, Luciano, una sola. Muchas gracias. Una sola cortita. Por favor, una sola a Fabián que... Emanuel, después si querés te la respondo por celular, llamame, tenés mi número, pero me parece que no es el ámbito. Hola.